Muchos de vosotros recordaréis estas imágenes. No son tan antiguas, son del año 2013, en el mes de febrero. Esa estela que habéis visto pasar es un meteorito. Era un trozo de un cuerpo mayor que entró en la atmósfera, hizo esa trayectoria y estalló justo encima de un pueblo de Rusia que se llama Chelyabinsk, el famoso meteorito de Chelyabinsk. Ese estallido que vemos no se produjo en el suelo, se produjo a un par de kilómetros, 3 o 4 kilómetros de altura. Y era el equivalente, la potencia que liberó era equivalente a varias bombas atómicas como las que cayeron en Hiroshima. El hecho de que se produjera a gran altura, de que estallara antes de tocar el suelo, hizo que su onda expansiva fuera mucho más grande. Y de hecho hay vídeos, como los que os estamos poniendo ahora, en el que gente que estaba dentro de sus casas, de sus oficinas, se rompieron cristales en decenas de kilómetros a la redonda. Hubo varios heridos incluso. Y esto era solamente una roca que tenía unos 10-12 metros de tamaño. Es decir, una piedrecita comparado con lo que hay. En tiempos históricos no es el meteorito más grande que nos ha llegado, ¿no? Ni muchísimo menos. Que sepamos, en tiempos históricos, uno de los mayores fue otro que cayó a principios de siglo, en junio del año 1908, y lo hizo en Rusia, en un sitio muy desértico, en plena Siberia, ¿no? En un lugar que se llama Tunguska. El evento de Tunguska, que así es como se llama, apenas hubo algunos pastores nómadas que vieron aquello, que lo vieron, y decían que en alguna aldea se había notado una fuerte conmoción. Era cientos de veces más potente que este que habéis visto de Chelyabinsk, el de 2013. Pero claro, estábamos en 1908, no había vídeos, no había móviles, y lo que sí tenemos son fotos de la época, como esta que aparece, en la que se ve la desolación, la destrucción que causó en la tundra siberiana, todos esos árboles tirados al suelo y, como veis, todos apuntando en la misma dirección. Análisis modernos han visto que la zona afectada directamente era de 2.000 kilómetros cuadrados, se dice pronto, 2.000 kilómetros cuadrados estaban como esta foto que habéis visto. Es decir, los meteoritos llegan, los asteroides llegan a la Tierra. Meteoritos se les puede llamar solamente una vez que han caído, es lo que ha caído, ¿no? Antes se llaman de otra manera, ¿no? Son asteroides o fragmentos de asteroides y causan un meteoro. El meteoro es esa luz brillante que cae y el objeto que provoca esa luz antes de que caiga se le llama meteoroide. Pero meteorito es cuando ya está en el suelo, cuando ya ha caído del suelo. Bueno, sabemos que a lo largo de la historia de la Tierra han caído y muchísimo más grandes, tan grandes que han causado incluso extinciones masivas. O sea, han acabado con prácticamente toda la vida del planeta. Y ha pasado más de una vez. La última y más famosa de todas, que la recordamos todos muchas veces, es el asteroide que mató a los dinosaurios. Era una bestia de más de 10 kilómetros, eso sí que era grande, fijaros, el de Chelyabinsk tenía 15 metros y este tenía 10 kilómetros, y cayó en lo que hoy es el Golfo de México. La catástrofe que provocó fue tal que terminó de golpe con todos los dinosaurios que había en tierra, mar y cielo, en todo el mundo, y además con el 75% de todas las especies que había en tierra, mar y aire. Fue una catástrofe, una gran extinción, una de las 5 grandes extinciones. Antes de eso todavía sabemos que también fue otro gran meteorito, otro gran asteroide, lo que provocó la mayor extinción de la que tenemos noticia, que es la del Pérmico. Más del 90% de todas las especies vivas desaparecieron. Bueno, pues con este historial sabemos que esas cosas pasan, sabemos que vienen, vamos a dedicar nuestra materia oscura de hoy a explicar de dónde vienen esas rocas, cómo se formaron y cuál es el peligro potencial que tenemos de que vuelvan a caer sobre la Tierra. Me he expresado mal. No es que vamos a ver si hay un riesgo de que caigan, no. Sabemos que van a volver a caer en la Tierra. Lo que no sabemos es cuándo, exactamente cuándo. ¿De dónde vienen estos objetos? ¿Qué son estos objetos? Bueno, pues si visualizamos el sistema solar, tenemos
que está el Sol en el centro, luego están los primeros planetas, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que son los que en ese orden están los más cercanos al Sol, que son planetas sólidos, en la zona, digamos, más cálida, más caliente del sistema solar, están esos planetas, y luego más allá están los grandes gigantes gaseosos, como son Júpiter, como son Saturno, como son Urano, Neptuno, que son los grandes gigantes, ¿no? Todo eso se formó, todo el sistema solar se formó hace unos 4.500 millones de años. ¿A partir de qué? A partir del material sobrante del Sol. O sea, cuando se formó el Sol, hace unos 5.000 millones de años, el material que sobró quedó capturado por la gravedad del Sol, formó un disco de ese material, todo pequeñas piedras, polvo. Se formó un disco, una especie de anillo capturado por la gravedad solar que giraba alrededor del Sol, y después procesos internos de gravedad dentro de ese anillo se empezaron a formar lo que los astrónomos llaman los primeros planetesimales. Planetesimales son las piezas que van a construir más tarde los planetas, es decir, un grano de polvo se junta con otro, dos llaman a otro, ya son tres, ya llaman al cuarto, al quinto, al sexto, se va convirtiendo en algo más grande. Todos esos pequeños objetos se van fusionando, se van uniendo debido a la gravedad, se van juntando y forman los planetesimales, que también se juntan y dan lugar a los planetas. Los planetas están, como sucede cuando echamos líquidos en un vaso de agua, cuando echamos líquidos en un vaso vemos que los más pesados y los más densos se depositan en el fondo y los más ligeros se quedan arriba. Bueno, pues aquí pasó lo mismo. Los más densos formaron los planetas terrestres, rocosos, como son los que están más cerca del Sol, y los materiales más ligeros formaron los grandes gigantes de gas que están más alejados. Fue una época, hace 3.500, 4.000 millones de años, muy, muy violenta, porque al irse formando todos estos candidatos a planetas que todavía no lo eran, ni tenían sus órbitas precisas, al irse formando, chocaban violentamente unos contra otros. Pero es una etapa que los científicos han denominado el gran bombardeo, donde gigantescos cuerpos del tamaño planetario chocaban unos contra otros. En la Tierra misma recibimos un gran impacto, aparte de los muchos más que recibimos, más pequeños, pero un enorme impacto contra otro objeto que era del tamaño de Marte, es decir, con otro planeta que los científicos han bautizado como Theia, y que chocó violentamente contra la Tierra que se estaba terminando de formar y se hundió en ella. Y todos los escombros y el polvo que salió disparado de nuevo al espacio de esa tremenda colisión es lo que después se condensó y formó nuestra Luna. Así es como se las gastaban en aquella época en nuestro sistema solar. El tiempo pasa y las cosas se van calmando. Los planetas encuentran sus órbitas estables, se tranquilizan, pero eso no quiere decir que de vez en cuando no siga habiendo impactos. ¿Por qué? Porque de todo ese material de construcción todavía sobra y todavía queda. ¿Y dónde está esas rocas, esos planetesimales antiguos, antiquísimos, de los que se formaron todos los planetas y el propio Sol? ¿Dónde están? Bueno, pues en nuestro sistema solar están localizados en 3 sitios, en 3 lugares. Como os he dicho, desde el Sol tenemos los planetas rocosos, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. El siguiente planeta es Júpiter, pero la cadencia de distancias entre los planetas, entre Marte, que es el último de los rocosos, y Júpiter, hay un hueco muy grande, mucho más grande que el que hay entre otros planetas. En el medio de ese hueco, lo que hay es lo que se conoce como el cinturón de asteroides, es decir, una buena cantidad de miles y de millones de rocas que no llegaron a formar planetas y que se quedaron ahí formando ese anillo, ese cinturón que orbita donde debería de haber otro planeta que no lo hay. De ahí esas rocas, que son sólidas, hay meteoritos de muchos tipos, o hay asteroides de muchos tipos, ¿no? Hechos de carbón, hechos de minerales de hierro, es decir, son igual de pesados que los planetas internos del sistema solar. Bueno, pues resulta que como siguen órbitas y trayectorias muy aleatorias, pues de vez en cuando chocan entre ellos. Y claro, al chocar entre ellos, rebotan hacia todas partes. ¿Qué pasa? Algunos de esos rebotes, de esas carambolas, hacen que
esos asteroides salgan disparados en todas direcciones. Pueden salir hacia fuera del sistema solar, pero también hacia la parte interna, que es donde estamos nosotros. De ahí es de donde nos vienen muchos de los grandes asteroides. Esa es la primera zona. Después nos tenemos que ir más lejos, nos tenemos que ir mucho más lejos, seguimos pasando planetas, dejamos ahí el cinturón de asteroides y tenemos a Júpiter, y tenemos a Saturno, y tenemos a Neptuno, y tenemos a Urano. Bueno, primero Urano y luego Neptuno. Bueno, todo lo que hay más allá de Neptuno, se recibe el nombre genérico de objetos transneptunianos. Y resulta que ahí es donde hay de verdad una cantidad ingente de cosas y de restos de la formación del sistema solar. Lo primero que encontramos es el cinturón de Kuiper. El cinturón de Kuiper es igual que el cinturón de asteroides, pero miles de veces más grande. Fijaros, Neptuno está a unas 30 unidades astronómicas de distancia del Sol. Para el que no lo sepa, una unidad astronómica, UA, es la distancia que separa la Tierra del Sol, que son 150 millones de kilómetros. Bueno, pues Neptuno está a 30 unidades astronómicas. El cinturón de Kuiper se cree que abarca entre Neptuno, entre 30 unidades astronómicas y 50 unidades astronómicas, una cantidad de espacio gigantesco. Después, la intensidad de los objetos de esa nube de Kuiper, que ahora os diré qué es lo que lleva, decae y se vuelve menos densa. Y entonces se llama el cinturón difuso, que va mucho más allá todavía. ¿Qué es lo que hay ahí dentro de este cinturón de Kuiper? Bueno, ya no son cuerpos metálicos ni muy densos como los que hay en la parte interna. En su mayoría son gases solidificados, con alguna materia densa y dura, formando bolas de poca densidad, ¿no? Y muy grande, y que se pueden llegar a hacer muy grandes. Los hay incluso del tamaño de planetas. Fijaros que os acordáis que Plutón antes se le consideraba un planeta y ya no. ¿Por qué? Pues porque resulta que Plutón han descubierto que es un objeto transneptuniano que está en el cinturón de Kuiper, está ahí, y se han encontrado otros objetos que son iguales de grandes que Plutón, y entonces esos no se les podía considerar planetas, con lo cual se les llama planetas enanos. Plutón es un objeto transneptuniano calificado como planeta enano, dejó de ser planeta de puro derecho de nuestro sistema solar, ¿no? Bueno, pues de ahí vienen la mayor parte de los cometas de corto recorrido que tenemos, de corta órbita. ¿Esos cuáles son? Pues son los que tienen órbitas muy cercanas al Sol. De ahí nos llegan un montón de cometas. Los cometas son muy importantes y fueron muy importantes en la historia del sistema solar. Y fijaros que hay teorías bastante bien formuladas y bastante comprobadas que dicen que toda el agua, por ejemplo, que hay en la Tierra fue aportada a la Tierra desnuda por cometas que venían del cinturón de Kuiper. Esos cometas transportan mucha agua y hubo una lluvia gigantesca de cometas que liberaron toda su agua y llenaron las cuencas oceánicas del agua que todavía hoy sigue estando en la Tierra. Bueno, y luego está una tercera zona, que es la más grande de todas, luego tenemos Plutón, y está 100 veces más lejos todavía que el cinturón de Kuiper, está lo que se conoce como la nube de Oort. La nube de Oort ya no es un anillo alrededor del Sol, como las otras dos, sino que es una esfera que cubre todo el sistema solar. Es una esfera en la que hay miles de millones de objetos, algunos del tamaño de planetas grandes. Eso está más o menos ya a 1 año luz de distancia del Sol. Y fijaros que la estrella más cercana, aparte del Sol, que es Alfa Centauri, está a 4 años luz, es decir, está ya a un 25% de distancia de la siguiente estrella. Hasta ahí llega nuestro sistema solar, es decir, la parte que nosotros conocemos es apenas un trocito, fijaros todo lo que queda. Bueno, pues de ahí vienen también los cometas de largo y de corto periodo, los de periodo más largo sobre todo, que son esos que pasan cada cientos de años, ¿no? Bueno, pues todos esos objetos también pueden sufrir el mismo tipo de destino y de vez en cuando cogen y llegan e impactan contra la Tierra. ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces ha pasado eso? Muchísimas. No tenemos más que ver a los planetas rocosos que nos rodean,
Si os fijáis en Mercurio, en Venus no, porque tiene una atmósfera que no nos deja ver, pero Mercurio, la Luna, Marte, están llenos de cráteres, y de cráteres dentro de cráteres. O sea, los mapas de cráteres de esos mundos cercanos a nosotros son gigantescos, son enormes. En la Tierra pasa lo mismo. Hay el mismo número o más de cráteres que los que puede haber en la Luna, o los que puede haber en Mercurio o en Marte. Lo que pasa es que en la Tierra tenemos una atmósfera, y la atmósfera, con los agentes atmosféricos, la erosión, el viento, las lluvias, todo eso va borrando las huellas de los impactos. A pesar de eso quedan algunas. Está el famoso Meteor Crater, por ejemplo, que tiene cerca de 300 kilómetros, que está en Arizona, me parece. Es un cráter perfecto de 300 kilómetros. Imaginaros el impacto como debió de ser. Y se han encontrado restos de otros antiguos cráteres aquí en la Tierra, que son menos visibles. Pero aquí no solamente estamos hablando de objetos ahora muy grandes, pero como hemos visto desde el principio, también podemos recibir la visita de objetos pequeños, pequeñitos, de 15 metros o incluso más pequeños, o incluso polvo espacial. Os voy a dar un dato. Sin que nos demos ni siquiera cuenta, la masa de la Tierra, toda la masa de la Tierra, cada año aumenta en unas 40.000 toneladas, por material que viene del espacio, es decir, por meteoritos que entran en la atmósfera, por polvo que entra a través también de la atmósfera, que forma, por ejemplo, las estrellas fugaces que las vemos en verano y tal. Pues todo eso son partículas de polvo que entran y luego pues algunas llegan hasta el suelo, otras no. Y luego están los eventos grandes, 40.000 toneladas. Los astrónomos desde hace bastantes años empezaron a mosquearse, y viendo todo esto que pasaba y toda esta historia, empezaron a preguntarse lo mismo que nosotros, ¿no? Bueno, ¿y esto cómo podemos saber? ¿Y si nos viene otro grande? Porque claro, el cinturón de asteroides sigue estando ahí, y el cinturón de Kuiper, y la nube de Oort, está todo donde estaba. ¿Quién nos dice a nosotros que en una de esas carambolas de repente otra vez nos viene otro bicho y acaba con todo? Bueno, eso puede pasar, efectivamente. Entonces han empezado a hacer estadísticas, ¿no? Y las estadísticas, basadas en antiguos impactos de la Tierra, nos dicen que un objeto de unos 10-15 metros puede pasar, es muy común que pase, puede haber incluso todos los años. A partir de 50 metros, la cadencia puede ser una vez cada 50 años, o así. Un objeto de 100 metros puede ser pues alrededor de 100 años. Objetos mucho más grandes, de kilómetros, puede ser una vez cada 100.000 años. Y objetos mucho más grandes, como de 10 kilómetros, como el que mató a los dinosaurios, la probabilidad es para que sea una en cada varios cientos de miles de años, ¿no? Pero eso no quiere decir que no entren. Y si tenemos en cuenta que el último grande que sepamos de 10 kilómetros fue hace 65 millones de años, pues casi que nos toca por estadística, por estadística. Hubo un hecho determinante, porque claro, en los años 90 se hacían todas estas discusiones, pero ninguna agencia espacial, ningún gobierno destinaba mucho dinero para investigar esto, para investigar estas rocas, ¿no? Pero pasó una cosa curiosísima y definitiva en el año 1994. Y fue que un gran telescopio detectó por primera vez a un gran cometa que tenía más de 15 kilómetros de diámetro, es decir, de los que se cae en la Tierra acaba con todo, yendo directamente hacia Júpiter, el planeta gigante de nuestro sistema solar. Fijaros, eso fue un lujo, la humanidad nunca había sido testigo de eso. Iban a poder ver por primera vez un gran impacto de un cometa contra un mundo, para ver qué es lo que hacía, qué es lo que pasaba. Júpiter es un mundo gaseoso, tiene una densísima atmósfera, pero aún así, el cometa cuando llegara iba a estallar, y se trataba de estudiar esos efectos, ¿no? Bueno, con los principales telescopios del mundo apuntando hacia ahí, sabiendo que iba, para no perderse ese espectáculo, lo estáis viendo en el vídeo que seguramente acompaña ya a mis palabras, ese gran cometa, debido a la gran gravedad del planeta Júpiter, se fragmentó antes de caer, se partió en 15 o en 17 trozos. Cada trozo cayó independientemente. Boom, 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 boom. Durante 2 días nuestros, estuvieron cayendo esos objetos a Júpiter. Al caer, cada uno de ellos estallaba y formaba una gran mancha oscura en Júpiter, lo que es la mancha de la explosión. Bien,
cada una de las manchas de cada uno de los fragmentos eran más grandes que el planeta Tierra, más grandes que la Tierra. Esas manchas negras que estáis viendo, fruto de los impactos de los fragmentos de ese cometa, eran mayores que la Tierra. Claro, a más de uno se le pusieron los pelos como escarpias. Dijeron, si eso, en lugar de ir hacia Júpiter, se viene para acá, ¿qué hacemos? Los gobiernos empezaron a despertar, las agencias espaciales empezaron a montar programas de observación para ir captando y para ir buscando a estos oscuros objetos. Y así poco a poco hemos llegado hasta el conocimiento actual. En los 90 se conocían unos pocos cientos, hoy se conocen varios miles. Los podemos clasificar entre los pequeños, los que son de unos cuantos metros hasta de 0 a 100 metros, por ejemplo, los medianos, que podemos clasificar entre los 100 metros y 1 kilómetro, y los grandes, que se llaman los grandes destructores, que son de 1 kilómetro o más. Esos son los que pueden causar extinciones en la Tierra. Se supone que conocemos, vamos a empezar por los grandes, que conocemos cerca del 90% de los grandes. ¿Por qué? Pues precisamente por eso, porque son muy grandes, miden kilómetros. Ahora tenemos programas que los están buscando y rastreando, se conocen sus trayectorias y se les ve venir con muchos años de antelación. Luego os hablaré del más peligroso de ellos, que se llama Apophis, y ahora os contaré la historia de Apophis, ¿no? Bueno, esos están más o menos controlados. De los medianos, los que van entre 100 metros y 1 kilómetro, creemos que se conocen por las densidades y por extrapolación entre un 40 y un 50%, es decir, la mitad no los conocemos. Y un bicho entre 100 y 1 kilómetro, entre 100 metros y 1 kilómetro, no causa una catástrofe global, pero puede, si cae en una ciudad, arrasa a la ciudad y a toda la provincia entera de la ciudad. Tiene suficiente poderío como para eso. Y luego conocemos apenas un 10% de los pequeñitos, los que van entre 0 y 100 metros, que son los más pequeños, más difíciles, viajan rapidísimo, y tanto es así que muchísimas veces, este año por ejemplo, ha pasado ya media docena de veces, los astrónomos captan un meteorito cuando ya ha pasado cerca de la Tierra y se está alejando, es decir, ni siquiera lo han visto venir. Claro, estos no son capaces de causar grandes daños. De hecho, en toda la historia documentada, jamás, excepto una vez, que fue un ciudadano indio, nadie ha muerto por un meteorito en la historia, que se sepa, ningún ser humano, que esté documentado. El ciudadano indio, sí, ese se murió porque le cayó un meteorito en un autobús, era un conductor de autobús en la India, y cayó un meteorito que atravesó el techo del autobús y todo, y le atravesó a él, ¿no? Y es el único caso documentado de muerte de un ser humano. También hubo una señora en Estados Unidos, en esas carreteras tan largas de la Ruta 66, que no le cayó a ella, le cayó al capó del coche y le hizo un agujero al capó y otro agujero en el suelo debajo del capó, que era una piedra así pequeñito. Y luego tenemos los que os enseñé al principio, el de Chelyabinsk. El de Chelyabinsk podía haber causó más de 1000 heridos, en 2013, más de 1000 heridos. No por la propia explosión, sino por los cristales rotos y por todos los destrozos que provocó, ¿no? Bueno, todo eso lo tenemos monitorizado. Y hay un programa internacional que es de salvaguarda de la Tierra, o de defensa de la Tierra, en la que participan todos los países, también España, con un observatorio que está en Granada. Y lo que están haciendo es monitorizar para buscar cuáles son los más peligrosos. Todos esos objetos se llaman NEOs, Near Earth Objects, que significa objetos cercanos a la Tierra. Y se considera, y dentro de esa lista de miles de rocas que crece cada año, porque los instrumentos cada vez son mejores y se detectan cada vez más, están los que son potencialmente peligrosos. Hay una lista de unos 400 objetos de estos que son potencialmente peligrosos. ¿Qué significa potencialmente peligrosos? Significa que sus órbitas en algún momento intersectan, se cruzan con la órbita de la Tierra. Eso no quiere decir que nos vayan a caer, pero hay que tenerlos de ojo. ¿Por qué? Porque estos objetos, igual que un día van para acá, pueden chocar contra algo y de repente cambiar de dirección y venir directos a nosotros. Hay que tenerlos vigilados. Y ahora llega el momento, y ya con esto terminamos, que os voy a hablar de este meteorito que os he dicho antes, de Apophis.
Apophis está considerado como no entrañando un gran peligro desde el año 2003 o 2004. Ahí sí que se le descubrió y parecía que venía directo hacia la Tierra. Es un bicho que tiene unos 400 metros, es decir, el tamaño suficiente como para arrasar una ciudad, si cae en una ciudad. No va a provocar una catástrofe global como el de los dinosaurios, que tenía 10 kilómetros, pero sí puede arrasar perfectamente una ciudad o una zona urbana. Bueno, pues se le estuvo estudiando, y Apophis es muy especial por varias razones, porque no va a pasar una vez solo cerca de la Tierra, sino que va a pasar 3 o 4 veces. La órbita de Apophis, que es bastante alargada, la primera vez que va a llegar cerca de nosotros va a ser en abril del año 2029. Los científicos han calculado que en ese momento no va a constituir un peligro, no va a chocar contra la Tierra, pero va a pasar tan cerca, fijaros, que va a atravesar la constelación de satélites de comunicaciones. Donde están los satélites, o sea, tan cerca de nosotros va a pasar, pero va a pasar de largo, se va a ir, y la siguiente vez que pase será en el año 2037. Al principio, en 2003-2004, los científicos ya se dieron cuenta, calculando la órbita con los datos que tenían en aquel momento, ya se dieron cuenta de que en 2029 no iba a pasar nada, pero calcularon que al pasar cerca de la Tierra, la propia gravedad terrestre iba a cambiar ligeramente la trayectoria del asteroide, con lo cual en la siguiente pasada, en 2037, había ya un peligro considerable de que chocara contra nosotros. Claro, estamos hablando de muchos años, afortunadamente, y lo que decía antes, los grandes se pueden estudiar, estudios mucho más detallados, porque ya no era no quitarle ojos, sino meterle encima los mejores instrumentos para hacer los cálculos más precisos, vieron y se dieron cuenta de que tampoco en el año 2037 iba a constituir un riesgo para la Tierra. Buf, respiro, ¿no? Porque si no, había que idear la manera de destruirlo antes de que llegara o de hacer algo. Tenemos décadas para hacerlo, nos daría tiempo, pero habría que pensarlo, ¿no? Bueno, pues resulta que hace unas pocas semanas sale un estudio nuevo de los mismos científicos que descubrieron a Apophis, y lo vuelven a poner en la lista de los peligrosos, pero ya no para el año 2037, sino en la siguiente pasada, que será en el año 2068. Había desaparecido de la lista de los peligrosos, ahora ha vuelto a ser incluido. ¿Por qué? Porque no habían tenido en cuenta, los investigadores, una cosa que se llama el efecto Yarkowski. Eso tan raro, ¿no? El efecto Yarkowski no es más que le pasa a muchísimos asteroides, a muchísimos cuerpos de estos. A medida que van avanzando por el espacio, reciben luz solar. La radiación solar ejerce una presión sobre la superficie del asteroide, y lenta pero implacablemente lo va empujando, esa presión lo va empujando. Ese efecto, en el caso de Apophis, resulta que modifica su trayectoria en razón de 160 metros por año. Es decir, 160 metros quiere decir que se desvía, y al año siguiente otros 160 y otros 160. Eso, según los investigadores, hace que para su pasada cerca de la Tierra del año 2068, han calculado, y han visto que hay ciertas probabilidades de impacto. La buena noticia es que de aquí al 2068 nos quedan un montón de años, nos quedan décadas, y como os he dicho antes, daría tiempo y dará tiempo de sobra para ver qué solución se toma. Ya hay varios tipos de soluciones para pelearse con estos asteroides que se nos vienen encima, en el caso de que se detecte uno que viene. Pero ojo, los científicos no están preocupados por los grandes, porque efectivamente los puedes ver venir y tienes tiempo para reaccionar. Están preocupados por los pequeños, que son los que no ven, los que la tecnología que tenemos todavía no es capaz de verlos con el tiempo suficiente. A menudo, y esto pasa todos los años, se ven fragmentos de asteroides que vienen hacia nosotros y se ven con 24 horas o con 12 horas, o incluso, como os he dicho, no se ven y se ven después de que hayan pasado. Es decir, si alguno de esos viene directo como para darnos, nos dará prácticamente sin que nos demos cuenta o sin que tengamos tiempo para reaccionar.
tanto la NASA como la Agencia Espacial Europea, igual que otras agencias espaciales en todo el mundo, están aplicando nuevas tecnologías para ser capaces de ver un porcentaje mayor cada vez y mantener vigilados a todos estos objetos que zumban a nuestro alrededor continuamente sin que apenas nos demos cuenta. Alguno de ellos llegará. Todos los años se producen impactos, ya os he dicho, 40.000 toneladas al año, es que alguno cae, ¿no? Todos los años. Todos los años de estos chiquitines nos pasan rozando o nos impactan, incluso sin que nos demos cuenta, porque por eso los científicos luego encuentran los meteoritos, se van a los desiertos y tal, que es donde se ven mejor, y no los habían visto venir, pero ya está el meteorito en el suelo, con lo cual ha caído, ¿no? Y este mismo mes, estos mismos 2 meses, desde el Observatorio de Calar Alto en Almería, se han captado, por lo menos en 2 ocasiones, bólidos, como este que habéis visto de Chelyabinsk, atravesando la península ibérica. Y a veces aparecen hasta en los telediarios, no caen, algunos pasan de largo, atraviesan la atmósfera, entran por un lado y salen por el otro, pero igual que han atravesado la atmósfera podían darnos igualmente, ¿no? O sea que estamos expuestos a eso, cada vez se hacen más esfuerzos, ya a partir del Schumacher-Levy del 94 se vio que eso era muy serio, sabemos que un meteorito o un asteroide mató a los dinosaurios y tenemos la experiencia de Tunguska y la experiencia de Chelyabinsk, con lo cual no necesitamos más. Lo siguiente es ser capaces de captarlo a tiempo y para poder evitarlo. Espero que este me ha salido más largo, había mucho que contar, me lo habíais pedido vosotros este vídeo, espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues ya sabéis, darle a los likes y a la suscripción, que quiero que seamos muchos amigos de la ciencia.